¿Cómo están, alumnos? Ahora vamos a pasar al tema que es costo estimado versus presupuesto. Para ello, tenemos que tener en cuenta que el costo estándar tiene ventajas, pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Y asimismo, el costo estándar lo que permite, ¿qué cosa es? Es comparar lo que se está presupuestando versus lo que se ha ejecutado. Para ello nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El costo estándar, ¿qué cosa es? Cuando comparamos el costo estándar no significa que lo que en su momento o en el pasado o de manera estimada o de manera histórica es lo que hoy debe ser. Simplemente lo estimado, lo histórico o lo estándar es un indicador. Sin embargo, no significa que cada vez que tengamos que nosotros hacer una comparación, siempre y cuando se tengan las mismas condiciones, tiene que salir igual. Jamás. Recuerden, ¿acaso ustedes todos los días se demoran lo mismo de ir de su trabajo a su casa? ¿La misma cantidad de minutos? No. Todo tiene una cantidad aproximada. Significa que lo que ustedes utilizan como un indicador, que vendría a ser el histórico o el estándar, simplemente lo que tendría que hacer es generar una variación entre lo que está sucediendo el día de hoy versus lo que ustedes generalmente tienen pensado en tiempo utilizar para trasladarse. Entonces, para ello utilizamos lo siguiente. Cuando hablamos del costeo estándar, que es el costeo tradicional predeterminado, indica lo que debe costar un producto o un servicio en épocas normales. ¿Qué significa épocas normales? Así como hay épocas normales, también hay épocas que no son normales. Cuando hablamos de épocas normales significa, por ejemplo, tanto los factores internos como externos. Manejemos factores externos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un costo estimado? Yo tengo un costo estimado cuyo IGB tiene 18%, cuya remuneración mínima vital es la del 2016. Sin embargo, este costo estimado lo utilizo para los siguientes años. Significa que este costo estimado puede variar. ¿Qué significa que puede variar? En lo sucesivo puede variar, ¿por qué? Porque el IGB puede o aumentar o subir, la remuneración mínima vital puede aumentar o subir. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Lo que sucede es que rompe esta premisa de épocas normales. Entonces, hay que tener en cuenta cuando comparamos, siempre tiene que tener las mismas condiciones. Para ello, cuando comparamos lo presupuestado versus lo ejecutado, en ambas situaciones vamos a tener que realizar la acción o la medida correctiva. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Nosotros vamos a realizar una comparación. Tenemos lo estándar o lo estimado. Pero para ello tenemos algo que está sucediendo el día de hoy. Y lo que está sucediendo el día de hoy es una realidad. O sea, hoy estoy produciendo. Hoy se está dando el hecho. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que yo hago es comparar. Comparar lo que está sucediendo versus lo que yo tenía estimado. ¿Ok? Entonces, si yo comparo esas dos situaciones, como mencionamos, lo que va a existir es una desviación. Entonces, esa desviación que puede ser favorable o desfavorable, no significa que va a ser ganancia o pérdida. Simplemente la desviación me fue favorable en las diversas formas que se pueden presentar, donde pueden estar los materiales, donde puede estar la mano de obra, los costos indirectos. Entonces tengo que investigar qué pasó. Les pongo el siguiente caso. ¿Qué pasaría si yo comparo lo estimado versus lo real? Y encuentro que la desviación se dio en la cantidad de kilos como materiales utilizados en la fabricación. Por ejemplo, aquí me dijo que debí utilizar 100 kilos y al final terminé utilizando 110. Entonces, el resultado va a ser ¿qué cosa? Una desviación, sí, exactamente, la diferencia, 10 kilos. Entonces, esos 10 kilos que usé de más el día de hoy, ¿qué significa? Que será una desviación, pero desfavorable. Entonces, ¿eso qué significa? Las empresas tienen que investigar a qué se debió la causa. ¿Por qué tengo esa desviación desfavorable? Entonces, ¿qué puede suceder? Estaríamos hablando primero de que tendría que ejercerse un control sobre dos áreas. Una, el área de producción, y la otra, el área que entrega estos productos, que vendría a ser el almacén. Entonces, por ahí tendría que empezar. Entonces ya no voy a comenzar a buscar en un universo dónde está la diferencia, qué pasó. Simplemente ya sé que hubo un problema, utilicé más kilos de los que debía utilizar, me resultó una desviación desfavorable. Entonces esta desviación desfavorable tengo que investigar la causa. La causa puede ser muchas.
Pueden ser situaciones o hechos fortuitos como hechos o actos dolosos. Porque ahí nos podemos opinar a veces, pero tenemos que demostrar. Imaginemos, lastimosamente nadie está libre de que un trabajador, un técnico, un obrero se lleve 10 kilos o se lleve sistemáticamente de kilo en kilo. ¿Qué va a pasar? Lo que vamos a demostrar es que está utilizando más. Entonces, esa demostración nos va a permitir saber de que estamos o tenemos que ajustar un poco más el control en la parte del almacén y producción. Pero imaginemos que el estándar me indicó de que en la mano de obra yo debía utilizar 30 horas de trabajo, pero realmente utilicé 42 horas. ¿Qué va a significar esto? Significa que utilicé más horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no voy a hablar con un almacén. Las horas o la mano de obra, ¿quién las controla? Son dos áreas, producción y recursos humanos. Entonces tendría que irme tanto sobre producción, quien emite la documentación, y tendría que irme sobre recursos humanos. ¿Pero qué estoy pensando? Acá tengo un exceso o una desviación también desfavorable de 12 horas. ¿Saben lo que significa 12 horas en un trabajo? ¿Saben lo que significa 12 horas en dinero? Eso es lo que la empresa estaría dejando de percibir como utilidad y estaría sacrificando errores de sus trabajadores o actos negativos de sus trabajadores a favor del bien personal y no el famoso win-to-win, es decir, que los dos tenemos que ganar, gana el trabajador y gana la empresa. Entonces, ¿aquí qué puedo estar pensando? Puedo estar pensando de que, primero, de que de repente he colocado, imaginemos, un trabajador que no domina el ciclo de producción. Entonces, si no domina el ciclo de producción, obviamente me va a generar más horas de trabajo. Pero también, ¿qué pasaría si el señor de producción colocó a un amigo, un familiar y quiso beneficiarlo? Entonces, ese beneficio personal de 2 o de 3 personas conlleva, ¿qué cosa? A que la empresa tenga que sacrificar su utilidad. Entonces, de esta manera comenzamos a darnos cuenta de manera puntual dónde pueden estar los errores. Entonces, una vez investigadas las causas, imaginemos que esto es desfavorable. Tengo que tomar las medidas correctivas. Las medidas correctivas son las acciones que se tienen que tomar ya sobre estas áreas. Yo no tengo que tomar sobre toda la empresa. Simplemente tengo que corregir el área o las áreas están involucradas. Es decir, si se dan cuenta, el costo estándar ya es puntual. Ya en el costo estándar yo no estoy hablando de que no, que desde la gerencia general tiene que venir un procedimiento, un manual, una directiva. No, el costo estándar ya corrige de manera puntual. Pero, ¿qué pasa del otro lado? Imaginemos que sucede todo lo contrario, que mi estándar decía 42 horas y realmente utilicé 30. Entonces, ¿qué estoy pensando? Obviamente no estamos hablando de ahorro, lo que estamos hablando es de que hay un estándar que está mal diseñado. Entonces, lo que el estándar me va a pedir, ¿qué cosa es? Generar una nueva base. Entonces, al momento que investigo las causas, lo que voy a tener al momento de la retroalimentación es una actualización. Ya no corrijo. Lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Actualizar mi estándar, porque puede pasar muchas cosas. De repente, al momento que estoy utilizando un estándar, todavía el equipo no estaba capacitado, estaba utilizando máquinas nuevas, pero con el tiempo, después de 60 días, 90 días, ya el personal sabe manejar la máquina, sabe calibrar, entonces es obvio que se demore menos horas de trabajo. Entonces, esto es lo que me permite hacer cuando tengo desviaciones que son favorables. Uno es medidas correctivas y la otra es favorables. Y obviamente el estándar cambia. Recordad, el costo real de un momento que es mucho mejor que mi estándar será para el día de mañana mi nuevo estándar. ¿Ok? Muchas gracias, alumnos. Nos estamos viendo en el siguiente tema.